desde la mañana hasta la tarde, desde el amanecer hasta la hora de acostarse, desde el nacimiento hasta la muerte, nuestra vida está llena de tentaciones, pequeñas o grandes. La tentación de este niño hambriento frente a la olla de carne, la tentación de esta chica pubescente ante la seducción del chico en la esquina de la avenida en el barrio, la tentación de esta estudiante bien intencionada frente a un profesor universitario perverso, la tentación de este padre arruinado frente al dinero de los demás, la tentación de este borracho frente a una botella de cerveza fría. ¡Qué tentaciones en nuestra vida cotidiana! Pero el problema no es la tentación, sino nuestra actitud hacia ella. Si hay una actitud que debemos adoptar ante las tentaciones, es el discernimiento. Esta actitud es evidente en las lecturas de este primer domingo de Cuaresma, un tiempo de combate espiritual. La primera lectura que nos cuenta sobre la tentación y la caída de Adán y Eva en el jardín de Edén nos recuerda la condición humana en búsqueda de la felicidad. Al igual que Adán y Eva, todos buscamos la felicidad. Pero el colmo, como dice Santo Agustín, es que, o sea, no sabemos dónde encontrarla, o sea, no lo buscamos dónde está. O si descubrimos dónde se halla, nuestra voluntad es demasiado débil para alcanzarla. Es en esta condición humana que surgen las tentaciones. Y el diablo no intenta de cualquier manera. Él a menudo ataca las necesidades humanas fundamentales, básicas. La tentación de Jesús en el Evangelio de hoy es una prueba palpable. Jesús es tentado 3 veces en el desierto. La primera tentación en la que Satanás le pide a Jesús que convierta las piedras en panes, ataca nuestra necesidad natural de supervivencia y seguridad. Jesús tenía hambre naturalmente. El segundo ataca nuestra necesidad natural de afecto y estima. El diablo le pide a Jesús que demuestre que Dios lo ama y que los ángeles lo adoran, empujándole a saltar desde lo alto del templo. Y la última ataca la necesidad natural de poder y de control. El enemigo promete poder y dominación a Jesús, con la condición que se postra ante él. Pero Jesús, guiado por el Espíritu Santo, pudo discernir la astucia del diablo y pudo contraatacar, incluso cuando el diablo usó la palabra de Dios para camuflar su intención. Esto demuestra el importante papel del discernimiento cuando enfrentamos tentaciones en nuestra vida. Debemos discernir lo que está en el fondo de lo que nos está sucediendo. Entonces, a través del discernimiento, podremos obedecer a Dios solo, como lo hizo Jesús. Es por esta obediencia que se nos ha concedido la salvación, dice San Pablo en la segunda lectura. En ese tiempo de Cuaresma, armémonos con el espíritu de discernimiento frente a las tentaciones. Entonces venceremos la lucha, ya que, como nos dice San Pablo otra vez, si creció el pecado, más abundante fue la gracia. Buen domingo a todos.